Va. Listo. Bueno, pues primero, buenas tardes, ¿va? Ya son las 12. A todos y a todas. Nos da gusto recibirlos aquí en el instituto. Como verán, tenemos nuevas instalaciones. Ha habido un trabajo y estuvimos corriendo, ¿no? Para que estuvieran preparadas para el día de hoy. Este evento lo hacemos cada fin de año para, pues, digamos, de alguna manera enterarnos de los avances que han tenido los diferentes proyectos financiados por la convocatoria de Linear. Ah, qué bueno que nos sacamos. Ya los ubiqué, ¿eh? Nuestros colegas de Smability, ¿eh? Y pues bueno, este año quisimos hacer este evento. Pásale, Wilfido. Este evento de una manera distinta. Generalmente son exposiciones pues normales, tradicionales. Ahora pensamos que haber hecho un póster podría ser una información como más simplificada, más ágil. Y la idea es que aquí nos platiquen de su póster, nada más que en una versión digital, por eso estamos aquí reunidos. Y bueno, los póster físicos están todos impresos allá en la zona común. Adelante, por favor. Y bueno, estarán ahí para que todo el mundo los pueda apreciar y después los vamos a subir, si no tienen inconveniente, a nuestras redes sociales y bueno, y a partir de ahí hacer difusión del mismo instituto. Entonces, agradezco que estén acá. Vamos a hacer esto de manera muy ágil, ¿no? Hay un orden, ¿no? En las participaciones y les pedimos que pasen, nos cuenten de manera muy breve, que haya una interacción rápida. Vamos a tratar de que el evento no sea demasiado largo, por dos razones. Una, porque tenemos un convivio preparado para todos ustedes al final, ¿no? Para que comamos a gusto. Y segundo, porque hay una semifinal importante del Mundial que también vamos a proyectar, ¿no? Pero bueno, pensamos en todo, ¿no? Por si están angustiados, es que la semifinal, o no, sí, también va a haber aquí fútbol, ¿no? Entonces vamos a aprovechar y que podamos disfrutar lo más que se pueda, ¿va? Entonces, otra vez, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un orden de participación. Sí, Manuel López Pérez. Adelante. Venga, Manuel, bravo. Hola, ¿qué tal? Pues somos Isa, de Santiago de Linear, y Manuel del Departamento de Educación. Y nosotros trabajamos un proyecto que es el proyecto de formación especializada en usuarias técnicas para personas con discapacidad. Es un proyecto bastante largo, pero lo que decidimos en particular en esta ocasión es presentarles sobre el desarrollo educativo de un modelo. O sea, lo que hicimos es un tipo Alexa, y lo que estábamos haciendo con Alexa es capturar a un paciente, ¿vale? Un paciente con discapacidad, por supuesto. En el proyecto de ayudas técnicas, las personas con discapacidad es una gama muy grande, es muy diversa, tiene una discapacidad. Y lo que hicimos es que nos enfocamos en la discapacidad visual, en particular en el contexto educativo con ciertas características, ¿vale? Y es una materia que también damos en biomédica, que es introducción a la discapacidad, y una materia que damos en educación que se llama atención a la diversidad. Juntamos estudiantes de biomédica y pedagogía, y lo que hacíamos era entrenarlos en una certificación que se llama Conocer, y los estudiantes hicieron una serie de preguntas, un banco de preguntas que iban como formulando para identificar la técnica. Yo soy un experto educativo pedagógico, ahí me quedo. La tecnología son las ingenieras Isa y Diana que trabajaron más este proyecto. Sí, bueno, en la parte de tecnología, lo que se hizo es que se desarrolló un skill de Alexa. Bueno, con los estudiantes se prepararon 4 estudios de caso con las características que Manolo nos contó, que eran para educación, con discapacidad visual, si no estoy equivocada, y las ayudas técnicas que vienen en la lista de productos prioritarios de GATE. Y entonces con esas características se desarrollaron 4 casos de estudio, y esos 4 casos de estudios se programaron como skill de Alexa. Y entonces ahí fue donde ya el usuario le puede ir preguntando cómo que hace en su día a día, si puede leer, si puede hacer ciertas cosas, ¿no? Y también se desarrolló, aparte del skill de Alexa, se desarrolló otra aplicación como guía para la entrevista. Entonces, le va dando una estructura a la entrevista y va a ir checando diferentes aspectos de la vida diaria de la persona. Entonces, en conjunto, pues eso es lo que se busca, que ayudar a este proceso de formación de las personas que sean especialistas en tecnología para discapacidad, ya que hace mucha falta este tipo de especialistas para que haya una recomendación de ayudas técnicas acertada.
Y algo que es importante del por qué lo hicimos es que cuando tú entrenas a los estudiantes para que puedan recomendar ayudas técnicas, invitas a personas con discapacidad. Pero eso es un problema también de ética muy fuerte, ¿no? Tener una persona con discapacidad y usarla para preparar y entrenar. Entonces, lo que buscamos con este dispositivo es que las y los estudiantes se preparen usando Alexa con una limitación en la estructura de preguntas que puedes hacer, solamente para practicar un poco, y una vez que te sientas listo y que nosotros podamos certificarlos, entonces pues ya puedes al campo un poquito más seguros o seguras de lo que es, ¿vale? Entonces, ese fue parte del proyecto. Gracias. Gracias. ¿Qué tipo de preguntas fueron las que se formularon? ¿Cuáles son las que serían difíciles de hacerle? O sea, por ejemplo, que le preguntas, ¿qué actividades haces en el día? O ¿tienes alguna dificultad, alguna barrera de aprendizaje? O sea, todo va muy enfocado a educación, ¿no? ¿Tienes una barrera de aprendizaje? ¿Tienes una barrera para poder escribir? ¿O tienes alguna situación en la escuela? O sea, y aparte son preguntas como de sí, no, que van orientando, ¿no? Con muy sencillas. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Sí, gracias. ¿Cómo qué clase de estudiantes son? ¿Tenían alguna discapacidad? Sí, lo que hicimos es que ¿O hay diseño para algún tipo de discapacidad en particular, visual, auditiva? hicimos estudios de caso muy particulares, pensando como en tres cosas. Una es que sea discapacidad visual Ah, ok. en el contexto educativo Mm. y que fueran relacionadas con las ayudas técnicas que dice la OMS en GATE, ¿no? Entonces, se limita muchísimo el tipo de discapacidad visual, por ejemplo, leer un texto, leer el pizarrón, o sea, muy, muy, muy limitado, porque pues sí fue bastante complejo poder llegar como a esta decisión, ¿no? Y las preguntas tienen que ser muy sencillas para que Alexa pudiera como poder dar esa respuesta. Y fue muy, muy estructurado. O sea, no hay como mucha salida, ¿no? Y lo que queríamos es que lo que hace el estudiante es que el estudiante no conoce el caso, hace las preguntas y al final él dice, yo recomendaría esta ayuda técnica y nosotros decimos, sí, esta persona tiene cierta discapacidad, o sea, porque ya está muy estructurado. Y es como que le ayuda a dar ese... Muchas gracias. No, de nada. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Oscar Galicia, soy el responsable técnico del proyecto de interacción farmacológica del sistema endocannabinoide con la hiperexcitabilidad neuronal del síndrome de abstinencia GABA. La traducción. Ustedes han oído de la marihuana medicinal, ¿ok? Pues básicamente lo que estamos probando es si efectivamente los cannabinoides, como la marihuana y otros cannabinoides, tienen un efecto sobre la salud o pueden ser utilizados para cuestiones de salud. Aquí estamos probando con un modelo de epilepsia experimental. Esto es, seguramente también han escuchado que los cannabinoides pueden tener un efecto sobre la epilepsia. La mayoría de estos estudios son totalmente anecdóticos. O sea, alguien que su mamá, su tío, su sobrino estaba fumando marihuana y le daban menos crisis, etcétera, ¿no? O sea, sin embargo, para de salud, se requiere saber, esa epilepsia es recomendable, esto es, no debería llamarse epilepsia, deberían llamarse las epilepsias porque son N cantidad de ellas, con orígenes distintos, y adicionalmente el tipo de fármacos que pueden utilizarse para cualquiera de ellas son distintos, al igual que las dosis. Entonces la idea era justamente evaluar cuál era el potencial uso que podrían tener algunos cannabinoides para el tratamiento de trastornos de ansiedad y epilepsia, así, ¿no? Entonces lo que hicieron, la propuesta, y de hecho los resultados que les muestro, son de uno de esos cannabinoides, el 2-araquidonilglicerol. Es un cannabinoide endógeno, eso es, lo producimos nosotros. Todos tenemos 2-araquidonilglicerol en nuestro cerebro, igual que anandamida, son los dos cannabinoides que tenemos en nuestro cerebro, que nosotros producimos sin necesidad de meternos nada.
¿Ok? Entonces, aquí lo que queríamos probar era si nosotros aumentamos la dosis de este cannabinoide endógeno y lo metemos directamente en donde producimos un foco epiléptico, va a tener un efecto, ¿a qué dosis? Y entonces lo que hicimos fue meter GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, que cuando es suspendido súbitamente produce un síndrome epiléptico, ¿no? Este síndrome, de hecho, se puede observar con otros agonistas GABAérgicos, como por ejemplo benzodiazepinas o alcohol. O sea, el síndrome de abstinencia de alcohol, no a una cruda normal, o sea, esto quiere decir que llevas consumiendo varios años, ¿no? También puede producir crisis epilépticas de tipo convulsivo. Entonces, aquí lo que les muestro son los complejos epilépticos que se provocan por la abstinencia GABA, que es un tipo de crisis tipo espiga honda, ¿no? Este modelo de epilepsia ya lo hemos probado durante mucho tiempo y resulta que es bastante útil y es muy resistente a fármacos, y eso es lo importante. Es muy resistente a fármacos. No se quita este síndrome con prácticamente ningún antiepiléptico. Por eso nos interesaba utilizarlo. Entonces, lo que nosotros encontramos fue que cuando producimos este síndrome de abstinencia GABA y producimos la crisis epiléptica y después metemos el 2-AG, ¿no? Directamente en la zona donde provocamos la crisis epiléptica, logramos una disminución muy importante de estos complejos espiga honda, ¿no? Que los medimos alrededor de 2000 en las siguientes 2 horas, y cuando metemos el cannabinoide, vean, se va prácticamente a cero. O sea, 200, 100, ¿no? Comparados con los 2000 complejos que se producen al natural, pues. Y también cuando medimos la potencia, esto es los hertz los milivolts cuadrados por hertz, cuando no metemos el fármaco, tenemos alrededor de 700 microvolts, y cuando utilizamos el cannabinoide, se reduce alrededor de 180 milivolts. Esto es, estos reducen su amplitud de manera muy, muy importante. Lo mismo, los días de duración de la crisis, ¿sí? Cuando dejamos a la rata nada más así con la abstinencia, las crisis duran alrededor de entre 10 y 12 días. Y cuando metemos el cannabinoide, el 2-AG, se disminuyen alrededor de 1 o 2 días las crisis. O sea, es una disminución verdaderamente importante que no se había visto con ningún otro fármaco, ¿eh? Eso es importante. Ningún otro fármaco antiepiléptico había producido esta disminución de las crisis. Y también probamos en un paradigma que se llama de laberinto elevado, como ustedes lo pueden ver aquí. Este laberinto tiene 4 brazos, 2 abiertos, 2 cerrados oscuros, y si uno coloca una rata ahí, ellas son presas, entonces no les todos del laberinto, digo en los brazos oscuros del laberinto. Nosotros medimos el tiempo que permanece la rata en los brazos oscuros, si es que hay un cruce hacia los brazos abiertos, etcétera, y podemos sacar un porcentaje que llamamos de nivel de ansiedad cuando calculamos todas esas variables. Lo que encontramos, por ejemplo, es que las ratas con el cannabinoide disminuyen de manera muy importante la ansiedad, ¿sí? Provocada por este laberinto elevado, hasta un 87% menos, ¿sí? Esto lo que nos indica, por ejemplo, es que los cannabinoides podrían tener un uso potencial en el tratamiento de crisis epilépticas focales. Esta es una epilepsia focal, ¿sí? Es otro rollo con las generalizadas. Y también que podría tener un efecto muy importante para el tratamiento de trastornos de ansiedad, por lo menos de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que estamos probando un cannabinoide que le pega a los 2 receptores del sistema cannabinoide endógeno, que son el CB1 y el CB2. Queremos probar, y estos estudios los tendremos listos para marzo del año que entra, específicamente el receptor CB1 y específicamente el receptor CB2 para ver qué tanto contribuye cada uno de ellos y ir ajustando las epilepsia focal. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tiene una pregunta? Con todo gusto.
Qué bueno, está bien. Hola, muy tal? interesante tu Muchas proyecto, gracias. felicidades. Una cuestión nada más gigante, bueno, y rápida. ¿Cuánto es la muestra de ratoncitos que tienes? De ratas, ahorita estamos, los grupos son de 5 ratas, ¿sí? Pero es un modelo que se replica de manera muy confiable. O sea, la variabilidad entre sujetos es muy poca. Ok. ¿Y cuánto tiempo mantienes en estudio al ratoncito y después lo cambias? Después, sí, cada vez que cambiamos de fármaco, cambiamos la ratita, son ratitas. Entonces, normalmente, ahorita terminamos con este grupo de 2 AG y tendremos otras 5 ratas para probar con los otros fármacos. Okay. ¿No? Muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más? Hay una pregunta en Zoom. Perfecto. Si han pensado en contar con un grupo de control. Sí, ciertamente tienen sus grupos controles, ¿no? Grupo salina, pues, le metemos salina para ver cuál es el efecto de la... O sea, pues estamos metiendo fármacos en el cerebro, el volumen de entrada daña tejido, ¿no? Entonces no vaya a ser que el puro daño del tejido nos provoque una crisis epiléptica, ¿no? Que ocurre, o sea, que sí pasa. Pero los grupos salina no tienen ningún efecto, no hay crisis y el hoyito que provocan es muy pequeño. Conforme vamos pasando el fármaco en el cerebro es una velocidad muy reducida de 1 microlitro por hora. O sea, es muy pequeña y el volumen también es pequeño, por eso el daño en el tejido es bastante reducido. Sí. No, o sea, podría pues, pero quién sabe a qué dosis, ¿no? Y adicionalmente la marihuana tiene alrededor de unos 180 cannabinoides distintos, ¿sí? O sea, quién sabe cuál de esos te está afectando y si tiene la cantidad suficiente para producir un efecto medicinal. Esa es la bronca, que los principales cannabinoides son el cannabidiol y el THC, ¿sí? Eso no quiere decir que los otros no estén ahí, pero si tienen un efecto medicinal, posiblemente la dosis que estás fumando no alcanza a tener la dosis que requieres, ¿no? Pero relajado sí vas a quedar, ¿eh? Relajado sí quedas. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias. Hola, César. Gracias. Muy buena tarde ya. Soy César Villanueva, responsable técnico del proyecto de la imagen de México en el mundo. Agradezco mucho a los colegas del INIAT y al equipo que conformamos para trabajar este proyecto, particularmente a mi colega, el doctor José Emilio Quiroz, aquí presente. Yo voy a hacer poco la explicación general del proyecto y con la conclusión a la que estamos llegando. La idea básica de este proyecto era tratar de establecer un modelo que permitiera entender la opinión en términos de percepción por parte de públicos extranjeros en relación a la idea de México, mexicanos y mexicanas. ¿Qué es lo que la gente pensaba? ¿Qué tipo de vocaciones? ¿Qué tipo de características daba a conocer México a través de las noticias, a través de los comentarios, de las conversaciones que se dan en distintos medios, particularmente exteriores? Es un estudio fundamentalmente de alteridades, es cómo se ve México y los y las mexicanas, mexicanos, desde afuera, como otredad, como alteridad. Entonces, a lo largo de ya 10 años que tenemos este proyecto, inicialmente con financiamiento de CONACYT y ahora con financiamiento lineal, lo que hemos tratado de hacer es automatizar parte de la búsqueda de información en medios internacionales, particularmente periódicos, fuentes noticiosas, algunas redes sociales e indicadores de país en términos de imágenes. Imagen cultural
y imagen económica, social, cultural y social. Y esas tres imágenes que conforman la imagen general de imagen país. Aquí lo que pueden ver básicamente es lo que estuvimos haciendo desde el 2000, recopilando información del 2006 al 2018. Y fundamentalmente hay imágenes país en la literatura de relaciones internacionales. Los países se observan, por decir algo muy simple, con país enemigo. Si ustedes piensan desde México cómo se ve a lo mejor Rusia hoy en día con la invasión a Ucrania, pues se ve como un país enemigo, a ciertos valores que defendemos civilizatoriamente, o cómo se ve la imagen, por decir algo, de Alemania en relación a México hoy en día, pues se ve como la de un país moderno. Y de esa manera tenemos un modelo con 9 imágenes país que, como pueden ver aquí en la clasificación que hicimos de todos los datos, fuimos tratando de ordenar cómo se movía México. Y hay fundamentalmente 3 imágenes que México demostró consistentemente a lo largo de los años. La primera, en tono rojo, es la de un país dependiente. México se ve como un país subdesarrollado primordialmente, con más o menos el 30% de las observaciones que sacamos, como un país dependiente de Estados Unidos, como un país con altas tasas de marginalidad, subdesarrollo, etcétera. Pero curiosamente hay una especie de bipolaridad porque otro aproximadamente 30%, dependiendo del año, tiene una imagen de país emergente. Esto es un país que quiere y aspira a llegar a la modernidad, pero que está en el proceso está en una transición. Entonces, ese país emergente, México, fundamentalmente aparece en un segundo rubro. Después, en algunos años, se sube al como la primera imagen, muy peleado con la imagen de país dependiente. Después, en los últimos años, hay una especie de zigzag. Un año es uno, otro año es otro. También, curiosamente, la tercera imagen, con esto elaboramos la construcción del modelo de imagen país, México luce como un país exótico, que es otra de las categorías de imagen país. Esta imagen va subiendo y bajando, pero la idea de exotismo, como un país raro, como un país extraño, como un país con características que no corresponden del todo al mundo occidental. Es un modelo mucho que se ve desde la perspectiva occidental. Nos traza también en el exterior entre un país atractivo y un país raro, extraño, incomprensible. Y hay otras categorías, solo voy a señalar la de país bárbaro. Hay una parte donde la violencia de los últimos años, pueden ver ustedes en la línea de abajo, empezó a elevarse en términos de lo que aparecía en la información que nosotros teníamos. Hacia el 2010, con toda esta situación de la guerra contra
pero tiende a ser más negativa ahora que positiva. Esa sería la conclusión. Gracias. Gracias. Una pregunta en Zoom, ¿no hay? Hola, tal? felicidades por el trabajo, es Gracias. muy importante todo este análisis. La pregunta es porque quizás a lo mejor no nos dimensionamos la cantidad de datos que han estudiado, como cuánto, no sé si nos podías, en todos estos años, cuántos datos han, no sé, en cantidad o cómo podías explicarnos. Mira, al inicio del proyecto en 2012, 2013, teníamos millones de datos. La verdad no podíamos, y ese fue un poco el acercarnos a Lineat, hacer las clasificaciones y el modelo de clasificación. Usamos básicamente procesamiento del lenguaje natural para el texto y clasificación de imágenes para imágenes fijas. Hoy en día estamos usando, en tweets estamos en millones de tweets, es una cantidad impresionante. De hecho, el trabajo de asimilarlos es complicado. De noticias estamos en el rango de 14,000 noticias, de los cuales hay que poner cuerpo entero. No pudimos analizar el total, por eso necesitamos la automatización del proyecto, y entonces entramos en un modelo probabilístico y sacamos muestras de todo el porcentaje, particularmente de los medios que sabemos que tienen noticias relativamente más objetivas en relación a lo que estamos. La idea es sumar todo, porque hoy en día la información, entonces en total habrá entre 10,000 y 40,000 noticias, depende, o piezas de información con tweets que son importantes para resolver, pero están ponderados. A veces, por ejemplo, el índice de pobreza en México, que es un factor que tomamos para la proyección externa, tiene más peso, por supuesto, que un tweet que alguien comente. Hacemos ponderaciones, pero sí está más o menos en ese rango. Una pregunta de pura ignorancia. Cuando haces el análisis de los tweets y de las noticias, ¿son noticias y tweets que podemos ver a nivel nacional o son de otro estado, de otro país? Son tweets, son noticias externas. Ok. Como te decía, es no como nos vemos a nosotros Sí, mismos, exacto, sí, justo eso. sino como desde fuera nos Nos ven. ven. Para los tweets tenemos dos modelos, uno de cuentas seleccionadas, son más de 400, por decir algo. La cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Okay. Cuando tuitea sobre México, ¿qué dice sobre México? O, por decir algo, Bad Bunny, cuando tuitea sobre México, ¿qué dice sobre México? Entonces tenemos 400 cuentas seleccionadas de autores que sabemos que sí tienen algo que ver con México, pero lo ven desde fuera. Y las noticias, hacemos una selección de 14 medios internacionales, del cual emergen aproximadamente el 70% de las noticias globales. O sea, hay periódicos a lo mejor en Chile que no capturamos, pero que sabemos que están referenciados a una nota de AP, por ejemplo, Okay. y de ahí jalamos la nota. Son notas externas. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Para resaltar que el libro que nos presenta Por cierto, César, te lo traigo, ya lo es para trae. ustedes. Fue presentado en Bellas Artes, en un evento padrísimo, con todos los autores que participaron ahí. Y la verdad, eso fue de gran impacto para la universidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Había una Sí, buenas tardes. Perdón, tengo una pregunta. Me mencionan acá de... ¿Sí se escucha? O ya no se escucha, a lo mejor le escribo en el chat. ¿Se escucha? Bueno, la pregunta es concreta. En las fuentes de información que ustedes están manejando, ¿se considera de alguna manera el discurso de odio o la desinformación? Porque es algo que está pululando demasiado en redes sociales como para no tenerlos en cuenta en un análisis de esto, y por ahí va la pregunta. Sí, hay un modelaje particularmente a la imagen de enemigo, de bárbaro, y todo el proceso de estigmatización de un país. Y sí hay un modelaje. Lo que vemos es que las noticias o los medios más reactivos, como Twitter particularmente, tienden a generar mensajes de odio, de malinformación, desinformación, y hay picos en el momento de México. Particularmente diría yo que Ayotzinapa, por ejemplo, marcó todo el momento de México en
en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y lo vimos tanto en noticias reales por la gravedad del asunto, pero también en relación a una serie de elementos donde las culpas ya no eran nada más del gobierno, sino que se extendían como pues en todo México y todos los mexicanos son así y hacen ese tipo de cosas, lo cual era inexacto, grave, pero afortunadamente este modelo no se queda y trata de hacer ponderaciones, como decía con otras notas. Gracias. Gracias a todos. Suerte. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge González, soy el responsable técnico de este proyecto que está titulado Desarrollo de métodos y algoritmos que tomen en cuenta aspectos y necesidades de una comunidad para operar una microred eléctrica inteligente. Bueno, en este proyecto, hoy les voy a presentar los avances que hemos tenido este año, que es nuestro primer año de proyecto, y para eso me gustaría nada más recapitular un poquito cuál es nuestro objetivo. Como el nombre del proyecto ya lo dice, lo que buscamos es desarrollar métodos y algoritmos que puedan ser capaces de operar una microred comunitaria, aislada, controlando aspectos específicos de los usuarios, de los participantes de esta microred, y que sean útiles estos algoritmos y métodos para el caso de México. Para tener un poquito más de claridad de qué es lo que buscamos, aquí te traje este pequeño, en el póster está este pequeño diagrama, en donde vemos una microred que está compuesta de distintos usuarios, que son estas casitas. Estas casitas que vemos aquí abajo son N casas, N voluntarios o participantes de esta microred, y ellos están conectados a un sistema en donde también hay sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de generación convencional e inclusive un edificio comunitario que puede ser una escuela, una biblioteca, una iglesia, en donde hay sistemas de generación de energía renovable, ¿sí? Que pueden ser sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, etc. Aquí el desafío, y como pueden ver, al estar aislado, no está conectado a la red de distribución eléctrica. Entonces, en el caso de México, no está conectado a la red de la CFE. El reto en esto es que nosotros siempre queremos que la generación y la demanda eléctrica estén balanceadas. Siempre tienen que ser iguales. Pero cuando tenemos sistemas de generación renovable, como sistemas fotovoltaicos, eso no es tan sencillo, porque no podemos controlar la generación. Entonces, para mantener ese balance, tenemos que controlar otros aspectos de la microred, como puede ser la demanda o cuánto consumen los distintos usuarios. Pero para hacer ese control, tenemos que identificar ciertos aspectos de los usuarios. Ciertas como características, qué electrodomésticos tienen, cuándo los utilizan, por cuánto tiempo. Toda esa información la tenemos que identificar de estos usuarios. Es lo que se conoce como la flexibilidad de la demanda. ¿Qué tanto podemos nosotros modificar la demanda eléctrica de estos usuarios para poder mantener ese balance, ¿no? Entonces, para poder nosotros lograr esto, lo primero que tenemos que hacer es recabar información. Necesitamos no solo datos de la demanda eléctrica, sino también de los usuarios, de qué electrodomésticos tienen, cuándo los utilizan, todo eso. Y eso, el obtener esos datos, fue el objetivo de este primer año del proyecto, ¿sí? Entonces, este año nos enfocamos en obtener toda la información que vamos a necesitar para el siguiente año, comenzar con el desarrollo de los métodos y algoritmos que vamos a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que nada, comenzamos con seleccionar una comunidad donde vamos a realizar nuestra investigación. Esta comunidad es una comunidad cercana a Tehuacán. La razón por la que escogimos son dos razones. La primera es que está cercana a una ciudad. Eso aumenta la probabilidad de que los voluntarios en donde instalamos los sensores tuvieran internet. Porque estos sensores que adquirimos son sensores de Internet de las cosas. Entonces necesitamos que estén conectados a Internet para poder recabar los datos. Y la segunda razón es que ya teníamos un contacto en esa comunidad que no nos pudo dar la posibilidad de tener contacto con los posibles voluntarios y generar estos lazos de confianza que permitieron que pudiéramos instalar estos equipos en sus hogares, ¿sí? Ya una vez que teníamos seleccionada la comunidad, pasamos a comprar e instalar los sensores. Sensores de demanda eléctrica, pero también una estación meteorológica. La estación meteorológica viene de la necesidad de que queremos hacer esta simulación de esta microred lo más realista posible. Y para poder simular la generación de sistemas de energía renovable lo más realista posible, necesitamos datos del clima de la comunidad en donde estaríamos instalando esos sistemas, ¿no?
Ya una vez que teníamos instalados los sistemas, bueno, realizamos un análisis, bueno, realizamos encuestas en donde preguntamos qué tipo de electrodomésticos tenían los usuarios, cuándo los utilizaban, qué tan dispuestos estaban ellos a modificar quizás sus comportamientos, a reducir su demanda, si por ejemplo en el edificio comunitario había una fiesta o había un evento de la comunidad, qué tan dispuestos estaban ellos a que su demanda se fuera a modificar. Entonces toda esa información la recabamos y hicimos un análisis del que obtuvimos datos que ahorita les voy a mencionar un poquito más adelante. Y una vez que pasaron varios meses y recabamos varios datos, comenzamos con la generación de una base de datos de demanda eléctrica. Todos estos datos que fuimos recabando los pusimos en una base de datos que tiene estas series de tiempo, es el tipo de datos con los que representamos la demanda de los usuarios en distintas resoluciones. Entonces tenemos series de tiempo de 15 minutos, una hora, un día, todo eso guardado en la base de datos. Y al día de hoy también tenemos los datos del clima, de nuestro sensor de datos climáticos, también los tenemos ya en esa base de datos. Ya una vez que comenzamos, teníamos una primera versión de la base de datos, empezamos a analizar, no me digas, empezamos a analizar las series de tiempo e identificamos herramientas para poderlas analizar, preprocesar y pronosticar en el futuro, ¿no? Bueno, ahora los resultados rápidamente, instalamos 5 sensores en 5 hogares, una estación de meteorológica, obtuvimos los datos de las encuestas acerca de la disposición de los usuarios a compartir energía, la ocupación de los hogares, curvas de probabilidad de los distintos electrodomésticos, cuándo los usan, por cuánto tiempo, todo eso. Los datos de los sensores, todo eso ya en una base de datos y tenemos planeado el siguiente año liberarla como un conjunto de datos abierto, por ejemplo, en el repositorio de la Ibero, para que otros investigadores lo puedan utilizar. Y al final, como conclusión, pues bueno, obtuvimos los datos necesarios para continuar con nuestro proyecto el siguiente año y al mismo tiempo debemos de analizar el uso de datos sintéticos porque solo tenemos 5 hogares. Si queremos modelar una red más grande, necesitamos datos sintéticos de más hogares y estamos planeando en utilizar datos de otros sitios, por ejemplo, de LICIA, en donde también en el contexto de otro proyecto se están recabando datos similares. Entonces, muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta. Ay, Mario, ya te voy a dejar. Para una comunidad de 5 casitas, ¿cuántos kilowatts más o menos se consumen en su pico máximo? Ay, muy poquito. Si quieres te lo puedo decir, mira. ¿Sí? Aquí. ¿Y como cuántas celdas necesitaría ahí más o menos? Eso es algo que tenemos que determinar. O sea, el siguiente año, uno de nuestros objetivos es hacer distintos escenarios. O sea, no solo decir, pues esta celda y ya va alimentada a toda la comunidad, sino a lo mejor tenemos una batería chiquita. Porque en principio, tú podrías poner una batería de capacidad infinita y alimentas todo esto sin problema. Pero el chiste es ver distintas alternativas, distintos escenarios y ver cuál funciona mejor, cómo se comportan los algoritmos y todo eso, ¿no? Ahorita no tengo el dato exacto de cuánto consumen, pero si quieres al ratito te lo muestro, claro, porque como son Internet de las cosas, lo tengo en mi celular, una aplicación y puedo ver cuánto consumen como pico. Muchas gracias. Felicidades. No, gracias. En mi casa tenemos Internet. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿En Zoom? ¿No hay? No. Perfecto. Mil gracias. Ahora va. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, primero que todo agradecerle su presencia acá y una disculpa de hacerlo de manera virtual. Estoy contagiado de coronavirus desde la semana pasada y no quise contagiarlos, por tanto nos quedamos aquí utilizando la tecnología y las bondades que esta nos provee. El proyecto que se les va a presentar en este momento tiene por título Detección de ataques de phishing en mensajes electrónicos mediante técnicas de inteligencia artificial. Este proyecto, junto con el proyecto que antes se presentó, constituyen los primeros proyectos del grupo de ciencia de datos que, bueno, recientemente fue constituido aquí en la universidad y los cuales somos miembro yo y el doctor Jorge. Pero ¿de qué va este proyecto? Bueno, yo creo que todos hemos sufrido a lo largo del tiempo, sobre todo de estos tiempos de pandemia, un incremento bastante marcado en cuanto al número de mensajes falsos que nos llegan al correo. Diariamente estamos recibiendo una cantidad de información que promueve de alguna manera una sensación, que intenta promover de alguna manera una sensación en nosotros. Esa sensación puede ser miedo, puede ser duda, puede ser un reclamo, bueno, o acceder ante un reclamo de una autoridad. Son sentimientos y sensaciones normales que, bueno, que la vida misma nos lleva a utilizar, sin embargo, pueden ser utilizados para
desarrollar acciones en nuestro prejuicio y a favor de un atacante. Eso se considera phishing. El phishing es el uso de técnicas el uso de técnicas de ingeniería social para lograr que la persona que lo recibe, en este caso la víctima, haga alguna acción en función del atacante. Sencillamente, el phishing ataca al eslabón más débil de toda la cadena de seguridad. El eslabón más débil de toda la cadena de seguridad siempre es el ser humano. Por tanto, es una forma de hackear al ser humano. Decir que somos inmunes al ataque de phishing es una tontería porque somos de hecho vulnerables a este ataque, solo que yo soy vulnerable de una manera diferente a la que son ustedes y ustedes son vulnerables entre sí de formas completamente diferentes porque depende mucho de la psiquis y de la formación de cada quien. El punto es que hay estudios que han demostrado de que la seguridad en los sistemas de correo electrónico de mensajería en general aumenta cuando sale una alerta indicando que estás en presencia de un posible ataque de phishing, y esto ayuda a mejorar, bueno, la seguridad de los sistemas de comunicación en general. Lo que pasa es que muy pocas veces le hacemos caso a esto, y si tenemos en cuenta que los teléfonos tienen pantallas muy pequeñas y que el uso de la pantalla tiene que ser extremadamente óptimo, entonces el espacio para notificaciones no es tan bien utilizado. En esta dirección, el proyecto que acá estamos presentando propone el uso de técnicas, digamos, alternativas para detectar phishing y emitir las alertas correspondientes. En este caso, la literatura actual lo que muestra es que los ataques de phishing se detectan básicamente haciendo análisis léxico y, digamos, morfológico de los mensajes como tal. Pero hay mucho más allá dentro de un mensaje electrónico que lo categoriza como phishing, como por ejemplo puede ser el sentimiento que este mensaje intenta provocar en las personas. En ese sentido, uno de los logros, estamos en el primer año del proyecto, uno de los logros principales o de las tareas que teníamos o que debimos haber cumplido en este momento fue, bueno, hacer el estudio del estado del arte para ver cómo se comportaba la detección y los métodos de identificación que habían, proponer o encontrar bases de datos, que fue complicadísimo. Una base de datos que fuera de puro phishing fue muy difícil de encontrar y no hay ninguna hasta el momento que detecte phishing y que además tenga integrado la emoción o el sentimiento que intenta despertar en los usuarios. Proponer entonces una representación multimodal donde multimodal integra diferentes modos de representar esta información, ya sea a través de frases relevantes, a través de palabras clave, a través de los sentimientos que intentan promover en las víctimas, ya sea en el cuerpo del mensaje como tal, pensamos mensaje electrónico, no necesariamente en correo, ¿no? Y en el asunto, en aquellos formatos que incluyan asuntos, por ejemplo, un formato que incluye asunto que no es el clásico correo electrónico, son los blogs. El asunto pudiera ser el título del blog y el cuerpo pudiera ser el cuerpo del blog, ¿no? En fin, el proyecto está centrado para ser propuesto para mensajes electrónicos en general. Eso es lo que corresponde en esta primera etapa del proyecto. Algunos resultados que se han logrado durante este periodo ha sido que hemos notado y se han realizado varias pláticas de concientización acerca del problema de la ciberseguridad y específicamente de la peligrosidad del ataque de phishing. En este sentido, se han desarrollado 2 pláticas en esta dirección, donde en cada plática se ha implementado un ataque a los participantes de la plática. Primero que todo, porque explicarles y decirles de qué va sin que lo vean en la práctica y sin que lo sufran, por decirlo de alguna manera un poquillo fea, es casi que estéril, ¿no? Lo ideal sería que estas personas vean y lo toquen en la práctica cómo pueden ser víctimas de un ataque mediante una técnica que es totalmente, bueno, que no se percibe a grandes rasgos. Eso como que les llama la atención a los participantes y además los pone en una posición donde, caray, si pude caer de esta manera, ¿por qué no puedo caer en lo demás? Estas prácticas han tenido un éxito bastante interesante. Además de eso, debido al interés que provoca el proyecto, se han impartido también diferentes prácticas en instituciones científicas y de investigación, como es el INAOE y el CICESE. Se está desarrollando un repositorio en línea donde se están poniendo tanto los códigos fuentes como la base de datos. Ya una vez que terminemos de trabajar con ella y de crearla, se va a poner a disposición de la investigación y la comunidad. Además de esto, con una idea preliminar del trabajo, se publicó un artículo en el MICAI de este año, y bueno, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un artículo para una revista JCR donde vamos a publicar y vamos a reportar los resultados que hemos alcanzado mediante una representación de datos multimodal para la detección de phishing, que hay que destacar que en esta área no hay mucho avance, en la literatura reportada. De esa manera, el gráfico que se puede ver acá en el centro a la izquierda sería una propuesta de solución de un prototipo que se integrará en los dispositivos, en los navegadores. Esta tarea corresponde al siguiente periodo, al año próximo, donde a partir de un conjunto de datos ya previamente etiquetados de phishing, se van a extraer sus características, será una representación multimodal de ellas, se determinará, porque ya estaría hecho desde este año, cuál sería el algoritmo que mejores resultados ofrece en la clasificación. Se crea un modelo y a partir de aquí, cuando venga un mensaje desconocido,
Este mensaje se representa en igual manera, se evalúa el modelo de clasificación y provee una respuesta de ese mensaje, una alerta, ¿no? De ese mensaje es phishing o no es phishing. En caso de que sea phishing, pues se emite la alerta. En caso de que no lo sea, bueno, pues no sucede nada. Puede darse el caso de que haya algún tipo de error allí y al final es la persona quien determina si la alerta tiene sentido o no. En caso de una clasificación errónea, bueno, pues se le asigna por el experto o por este caso del usuario la clase adecuada y se reentrena el sistema. De esta manera, las tareas planteadas para la primera etapa del proyecto han sido cumplidas y algunas tareas de la siguiente etapa se están adelantando y creo que, bueno, que el proyecto va a terminarse en los términos temporales que se indicaron al principio. Creemos que este proyecto puede ser de gran impacto debido a que las personas de la tercera edad, sobre todo, no tienen la preparación, ni la preocupación, ni el cuidado de sentirse en presencia de un ataque de phishing o no y reaccionar ante esto. Y sobre todo también los jóvenes, que bueno, son más arriesgados y entran a lugares, dan clic, revisan, leen y no tienen el cuidado justamente por un problema que tiene toda la sociedad en general. Uno es el bajo riesgo o la baja percepción de riesgo de que yo porque voy a ser interesante, y la otra es el alto desconocimiento de la tecnología y de los diferentes ataques que pueden ocurrirnos, ¿no? Entonces este proyecto creo que puede servir muchísimo para una solución práctica al problema y también para inculcar los conocimientos y la precaución necesaria para que las personas tengan en cuenta el ataque y que, bueno, todos podemos ser víctimas. A muy grandes rasgos esto sería lo que hemos desarrollado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento. ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias, Lázaro. Gracias. Ahora va Daniel. Bueno, pues, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pérez, responsable de este proyecto que consiste en levantar una red de monitoreo de gases contaminantes, por lo menos ahorita en la zona de Santa Fe y en algunos otros lugares. Esto que tengo aquí en mis manos es esta estación de monitoreo, que es diseño de Smability, que hoy nos acompañan y que son parte esencial de este proyecto. Al igual, con ellos trabajamos con Centrus, y pues nos apoyamos también con José, con José y con Emilio aquí en el INIAT para hacer análisis de datos. Lo que consiste esta red es, no queremos sustituir, porque en la Ciudad de México existe una red de monitoreo de gases contaminantes, partículas PM2.5, 10, CO, ozono. No queremos sustituir esa red porque esa red es digamos, la oficial. Lo que queremos es complementarla con estaciones de monitoreo de bajo costo y queremos utilizar esos datos para hacer investigación, hacer análisis de datos y poder realizar sistemas predictivos. También lo que nos importa mucho es un monitoreo que queremos pues darle un servicio a la comunidad del Ibero, para que la gente cuando sepa que viene al Ibero a hacer ejercicio o que venga nada más a realizar sus actividades, sepa cuál es la calidad del aire aquí, la calidad del aire que respiramos. Y es curioso, bueno, no es tan curioso, es un poco alarmante, que Santa Fe muchas veces ha sido la razón por la cual nos hemos ido a contingencia ambiental en este último año que ha habido más de 5 por lo menos. No es que seamos los culpables, pero es aquí donde hay mayor concentración. Entonces, es muy importante que la gente conozca cuál es la calidad del aire que estamos respirando para que tomen sus respectivas medidas. No buscamos, como les quiero, reemplazar lo que hace la Ciudad de México, no es nuestra intención, pero es más bien informar de otra manera y con otro tipo de estaciones, otro tipo de equipos. Actualmente tenemos 3 estaciones, 2 ahorita es esta que tengo aquí en mis manos, que son itinerantes, que van a estar en diferentes sitios. Actualmente tenemos una en Amecameca. Mario nos está haciendo el favor de prestarnos el espacio. Tenemos una en el huerto, un lugar bastante interesante porque es digamos un área verde, pero está al lado de la calle, entonces pues, tenemos muy buenos datos. Y esta que tenemos aquí en el INIAT, que curiosamente, eso sí fue sin hacerlo de esta manera, hubo obra aquí
Entonces, todo lo que estamos ahora, esto es nuevo. Y esa obra seguramente lo estuvo monitoreando, estuvo registrando a ver qué tal estuvo la calidad de aire al interior. Que así sabemos que que fue no tan buena que al exterior. Y una cuarta estación que va a estar llegando, que vamos a estar colocando también ya de forma fija aquí en la Ibero. Y eso nos dio también una idea de crear un mapa de la Ibero para crear lo que se le llaman las islas de calor, que si bien no es parte de este proyecto, pero vamos a tratar de meternos en este tema, tratar de mapear las islas de calor, que lo digo de forma muy breve, los edificios en la noche siguen generando calor después de absorber toda la luz del sol, por decirlo de forma muy burda, y en la noche seguimos teniendo problemas con el ozono, aun cuando ya no hay luz solar, aun cuando ya no hay tanto calor, los edificios generan esto. Y queremos empezar a analizar toda esta información y ver cómo podemos mitigar ese efecto de la isla de calor. Y vamos a empezar en la Ibero y esperemos que sea un modelo, una metodología que podamos llevarnos a otro lado. Por lo pronto ya tenemos un dashboard que nos va a empezar a arrojar información y eso es algo que queremos que la gente de la comunidad lo pueda ver desde sus celulares, en las pantallas gigantes, en la pantalla gigante que tenemos aquí en la Ibero y en las entradas peatonales de la Ibero. Y ya poco a poco hemos estado recopilando información que seguimos y José ahí nos apoya muchísimo con toda esta parte de la base de datos. Y pues ya con eso yo termino. ¿Alguien tiene la pregunta? Ahorita mencionaste de generar algunos modelos predictivos. ¿Qué han pensado qué planean hacer para los modelos predictivos y adicionalmente qué les gustaría obtener de esos modelos? Ahorita no, porque este año fue únicamente establecer la red y recopilar datos. Entonces, ahorita los últimos meses ha sido pues, que las estaciones trabajen y que empezamos a juntar datos y más bien ha sido el enfoque en el dashboard. Más adelante de este año sí va a ser ya generar estos modelos, pero todavía no tenemos un esquema. Si quieres participar también, bienvenido. Yo sé que tú trabajas mucho con eso, pero si te interesa, sí, adelante. Y la verdad es que quien esté interesado en participar en esto, si me dicen quiero poner la estación en mi casa, adelante, porque instalamos una estación en la Prepa Ibero y nos sorprendió mucho algunos de los datos. No la tenemos instalada ahí porque la comunicación ahí curiosamente no es tan buena. Estas estaciones tienen esa ventaja que se comunican vía red celular, pero justamente allá no es tan buena y curiosamente allá el ozono es muy elevado. No sabemos como por qué, pero ese tipo de información es la que queremos seguir averiguando. Y la estación y la red de monitoreo de la Ciudad de México está limitada. Realmente hay muchas, pero está limitada. Digamos, a Mecameca no hay nada. Y ahorita con esta ya nos estamos dando la idea del aire que respira Mario en su casa. Gracias. A ti. Hola, súper interesante tu trabajo. Justamente yo también he estado viendo un poquito esta cuestión del ozono y el gobierno de la Ciudad de México ya tiene como ciertas políticas públicas en ese sentido. Entonces, ¿se van a meter pues en el análisis de los datos a partir de alguna política pública o eso lo están ahorita dejando a un lado? No lo estamos considerando desde ese punto de vista, además de que, y esto es meramente una opinión mía, no digo que la compartan los demás, pero el tema de las contingencias, todo eso es meramente político. Al menos así yo lo veo desde que pusimos las estaciones, porque no hay por qué a veces que nos manden la contingencia cuando la última vez fue la de la marcha del INE, se mandó a contingencia. Ya no me meto en más tema. Pero antes también, porque hubo una contingencia durante mayo, fue muy curioso que estábamos muy altos y de repente nos mandaron otra vez a que ya no había contingencia y al día siguiente otra vez. Entonces, para mí sigue siendo muy raro o la forma como ellos deciden eso. Meternos ya con el tema de política, con el tema de política pública, mejor analizamos los datos y sí, porque queremos evitar justamente esa parte de conflicto. Mejor nos quedamos en la parte científica de hacer eso. Pero sí tenemos que basarnos en lo que ellos hacen. Por eso al final nosotros no hacemos ninguna recomendación de qué hacer con tu persona si quieres o no hacer ejercicio. Nada más te decimos, así está la calidad del aire, tú ya decidirás qué haces con esa información. Ok, muchas gracias. Sí. Muy interesante. Tengo una duda muy puntual.
¿Cuál es la idea de comparar o de utilizar, por ejemplo, lo que tú propones? Es compararlo con las unidades de monitoreo de la Ciudad de México. O sea, no entiendo un poquito la idea. No es tanto compararlo porque realmente las estaciones de monitoreo de la Ciudad de México son muy precisas y sí tienen datos. De hecho, inclusive aquí en Ibero tenemos una estación de monitoreo de ese calibre. Sí se utiliza más para investigación de ese tipo que estas, pues no tienen ¿cómo se llama? La precisión que les gusta a ellos. Pero no nos importa tanto esa precisión porque sí son muy precisas. Eso cabe recalcar eso. Pero lo que buscamos más bien es una red complementaria que nos ayude a monitorear los gases contaminantes a bajo costo, porque estamos hablando de estaciones de monitoreo de más de $500,000 de pesos, comparado con esto que es una fracción del costo. Entonces, realmente es una red complementaria. No buscamos competir porque la intención es más bien otra forma de alimentar la información y poder desplegar estas redes en lugares donde no hay información. Solo en grandes metrópolis y en algunas grandes metrópolis del mundo existen sistemas como este, ¿no? Entonces, de hecho, ellos estaban trabajando ahora en Guatemala, me dijeron, en Guatemala, donde no hay mucha información. Entonces, ese tipo de estaciones ayudan a conocer un poco la calidad del aire. No con la misma precisión, pero sí con un costo por debajo y que pues por lo menos ya tienes algo de datos. ¿Y pueden leer también todos los contaminantes IMECA? Miden PM2, 2.5, 10, o son los mismos que mide la Ciudad de México. ¿SO2 también? SO, sí, bueno, mide CO. CO. Y el ozono, también que se calcula CO2. ¿Perdón? No. Pero sí nos da por lo menos lo mismo que las estaciones de la Ciudad de México, que nos sirven para nosotros para estar enterados de cómo está la calidad del aire. Gracias. Gracias. Bueno, mi turno. Mi proyecto, validación y almacenamiento de datos para determinación de un índice de sequía en campos de cultivo de maíz en México. Este proyecto en realidad nace de un proyecto mayor que se promueve en la Agencia Espacial Europea, con sede en Francia. Nosotros, junto con nuestros colegas del Instituto Politécnico Nacional, en la ICIME, Ticomán, promovemos este proyecto, pero luego nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a recolectar la información que traíamos mares y mares y mares de datos. Y entonces nos dimos cuenta que no eran un problema nada más de recolectar esos datos, sino que había que meterlos en un cierto orden, con un proceso metodológico un poco más riguroso que simplemente estarlos recolectando, y fue que por eso es que surge este proyecto que se llama validación de almacenamiento. Es decir, tenemos que limpiar los datos, tenemos que normalizarlos, tenemos que ponerlos disponibles, indexarlos, etcétera, etcétera, ¿no? El proyecto está prácticamente en este momento en su etapa final. Estamos muy próximos a cerrar ya todo lo que es la actividad. Lo que hemos hecho, se identificaron 2 regiones de trabajo, una en Huamantla, que es en donde empezamos a recolectar todos los datos. En Huamantla capturamos los datos de 2018 y 2019. Información sobre el terreno de cultivo que en específica en esa temporalidad se estuvo trabajando, y posteriormente en Oaxaca, aquí están marcadas en el mapa, en la comunidad de los Valles Centrales de Oaxaca. Son 2 comunidades, Gelavía y no me acuerdo cómo se llama otro pueblo. Pero eso se recolectaron en 2021, 2022 los datos. Son los datos que tenemos ahorita recolectados. Lo que estamos en este momento ya teniendo disponible es una gran base de datos con volúmenes bastante amplios. Tenemos información de Conagua, que también estuvimos captando de las estaciones en Huamantla. En Oaxaca no hay estaciones de Conagua, entonces nos basamos únicamente con lo que era la información local que nuestros mismos sensores estuvieron detectando ahí. También tenemos información satelital que la Agencia Espacial Mexicana nos está en este momento suministrando, y en este momento, como dice por aquí, estamos ya con la información satelital recolectando y haciendo algunos cálculos ya para poder comparar lo que es esa medición
de la información in situ contra la información satelital, y lo que queremos es finalmente determinar un ajuste. La metodología lo que nos va a decir es, ok, con nuestro modelo de prueba que es Huamantla, vamos a llegar a un factor y ese factor lo vamos a aplicar en Oaxaca y a ver qué nos encontramos. Estamos en este momento trabajando. Las colaboraciones las hemos tenido, bueno, con muchísimos estudiantes, con gente de ingeniería, con gente de actuaría. José ya se fue, pero bueno, también ha colaborado. Y la gente de diseño. Nada más para complementar, les quiero mostrar la página web, que es un producto que en realidad no se había contemplado originalmente en el proyecto. Sin embargo, lo estamos desarrollando y a punto de liberar. Esta página web lo que hace es precisamente informar en qué condiciones nos encontramos. Esta es la página web, en qué condiciones se encuentra en un momento determinado. Por ejemplo, aquí selecciono, voy a irme a Huamantla, ahí está también Valles Centrales de Oaxaca, y me dice cómo está ahorita la información, qué es lo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Obviamente, aquí ahorita Huamantla es información 2018-2019. Oaxaca, les recuerdo, 2021-2022, nos acaba de llegar una actualización de Oaxaca. Un estudiante también de ingeniería que tampoco está, pero bueno, Max, está precisamente ahorita terminando de actualizar la información y vamos a poder informar a esto. La gente de Oaxaca está muy animada con toda esta información, están esperando la página con muy buenos ánimos. De hecho, nos pidieron que la tradujéramos a zapoteco. Estamos trabajando en la traducción a zapoteco de la página con la ayuda de una universidad en Los Ángeles, California, una comunidad oaxaqueña de investigadores que trabaja allá y ya ellos nos están apoyando, son lingüistas todos ellos, y entonces estamos construyendo en este momento esta página web en zapoteco y se pretende también hacer un poco de divulgación científica en zapoteco. Bien, eso es todo. Gracias. ¿Una duda? ¿No? ¿En Zoom? ¿No hay? Perfecto, sigamos. Gracias, Emilio. Sí. Ahora va Juan, el huerto. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Voy a recapitular brevemente sobre la historia del huerto Ibero, que está en la puerta 5 de acceso a la universidad. Buen día, hola bienvenido. El huerto inició hace 5 años como una iniciativa del Departamento de Arquitectura de tener un espacio, era originalmente un invernadero de hidroponía lechuga. Ese proyecto se abandonó cuando cambió la dirección del departamento. Volvimos a activar el invernadero, pero ahora como un huerto biointensivo y diverso. Después de un tiempo de estancia en la azotea del edificio Q, participamos en la convocatoria del INEAD, ganamos el apoyo y pudimos desarrollar el huerto ya en un espacio fijo y accesible a toda la comunidad universitaria, que era básicamente nuestro principal propósito. Entonces, pues justo terminamos la construcción cuando nos cayó la pandemia encima. Entonces, justo después de sembrar nuestra primera siembra, empezó la contingencia y pues tuvimos que dejar un poco a su suerte pues toda la parte de la producción. Este es ahora como está el huerto y tenemos una diversidad de especies. Y durante la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación de estos contenedores, que hicimos un diseño colaborativo aquí en el INEAD con Dani, estudiantes de arquitectura, servicio social, etcétera, y pudimos lograr implementar estos huertos que tienen una paleta vegetal orientada a reforzar la inmunonutrición. Gracias. Tenemos la fortuna de contar con Miranda como coordinadora del huerto, que ella empezó haciendo precisamente su servicio social aquí y después ya evolucionó, digamos, a ser la coordinadora del huerto y ahora nos acompaña como asistente de investigación y coordinador del huerto. Entonces, pues básicamente hemos estado trabajando, queriendo plantear este espacio abierto a toda la comunidad universitaria, que es un espacio de encuentro universitario, de encuentro comunitario,
pero además de producción y de investigación, ¿no? Entonces hemos dado talleres de pues agricultura orgánica básicamente, ¿no? Y bueno, y también van diferentes profesores y profesoras a llevar a sus estudiantes a pues tomar alguna clase o a dibujar o clases de diferentes carreras, ¿no? Y eso es justo lo que buscamos, que es propiciar la diversidad y pues el encuentro. Sí. Complementar. Pues sí, también tengo. Pero sí, básicamente es lo que hacemos en el huerto, todo lo que dijo Juan. Buscamos hacer investigación, buscamos que la comunidad se acerque, que conozca el huerto, porque nos pasa muchas veces por la pandemia y todo eso, que no conocen que hay un huerto en la universidad. Entonces, difundir en redes sociales, igual si nos quieren seguir, es Huerto Ibero. Ahí hacemos contenido pues importante sobre huertos urbanos, sustentabilidad, nutrición, y pues nada, es un espacio pues libre, productivo, y así, y damos también clases, igual si están interesados en la agricultura, próximamente tendremos más cursos. Y por último, la visión que tenemos con este huerto es poder formar una red de huertos universitarios del sistema universitario jesuita. El ITESO tiene un huerto, el Ibero Puebla tiene un huerto, en Torreón tiene un huerto. Entonces, queremos empezar a vincularnos justo para generar un proceso de intercambio de saberes y pues poder también tener encuentros y poder pues desarrollar también estos proyectos de investigación. Este proyecto de los huertos que implementamos en el pueblo de Santa Fe, la verdad es que nos dio muchísimo material, se produjo muchas cosas, manuales, recetarios, y pues todo el proceso de incidencia también con las familias con las que trabaja Casa Meneses, que también es aliada y ha sido aliada de nosotros, ¿no? Entonces, ha sido un espacio de interacción de muchas disciplinas y diferentes actores de la comunidad universitaria, incluyendo pues todos nuestros compañeros de línea. Claro. ¿Ya? Gracias. Gracias. Yo nada más agregando, planteé que nos ganaron un premio de presentación, mejor presentación en un congreso internacional. Sí, pues justo en el proyecto de los huertos para promover la inmunonutrición, hicimos un artículo con el equipo multidisciplinar del huerto y fuimos a un congreso en Barcelona sobre sustentabilidad, agricultura y ganamos la mejor presentación. Entonces, pues fue un muy buen resultado. Y es importante mencionar que este proyecto de los huertos fue en respuesta a una convocatoria que lanzó la Dirección de Investigación de Ibero contra el COVID. Contra el COVID. Entonces, pues fue muy pertinente y apropiado en ese momento, pues desarrollar este proyecto para poder también salir del aula y poder incidir directamente pues en la base de la población y justo en las familias que más necesitaban estos proyectos de inmunonutrición. Sí. ¿Alguna duda? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mir. A ti. Alma Sagaceta. Necesitamos a que conozcan el huerto. Sí, vayan. Está junto a la puerta 5. Bueno, aquí anda mi proyecto, no se me vayan a espantar. Es totalmente teórico y esta cuestión de ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones las pueden ver en algún otro momento. Básicamente les voy a explicar sobre qué es. O sea, el trabajo o el proyecto inició antes de la pandemia. El responsable técnico lamentablemente falleció y bueno, yo me quedé a cargo sobre este proyecto. Este proyecto lo que hace básicamente es utilizar física estadística para poder definir o describir lo que son los fluidos. Fluidos como tipo un huracán. Un huracán son fluidos de los cuales están rotando. Lamentablemente en la literatura, este tipo de cosas pueden ser un tanto complicadas, como el momento angular, ecuaciones, como verán que se ve un tanto complicado. Entonces, el objetivo del trabajo básicamente se abrió por dos lados. Una parte teórica que es importante destacar y
enfatizar que la parte teórica es muy importante para poder dar una descripción de los fluidos y otra parte un poco más divulgativa, donde aquí estamos utilizando los datos de la estación meteorológica, era por eso que preguntaba sobre la cuestión del ozono, y también cuestiones de ciencia de datos que, bueno, en este caso no lo puse en esta parte del trabajo, justo para hacerle honor al antiguo responsable técnico que defendía mucho esta cuestión de las ecuaciones. La búsqueda de las ecuaciones, básicamente el resultado importante han sido varios papers sobre este trabajo y sobre ciertos efectos que uno puede tener. Entonces, la descripción matemática aquí se encuentra. En cualquier momento que ustedes decidan o quieran meterse un poquito en las ecuaciones, yo con todo gusto estoy abierta. Y lo que buscamos es aplicar métodos numéricos para resolver este tipo de cosas. Lamentablemente, en el área de métodos numéricos, lo que hacen es cortar términos. Es muy difícil, muy complicado, no se puede resolver. Ecuación diferencial de tercer orden, entonces nos la volamos. Pero tristemente esos efectos tal vez son los que realmente son los que nos llaman la atención. Entonces es por eso el énfasis a esto. Yo sé que se ve un poco impactante toda la parte numérica y toda la parte de las ecuaciones, pero estamos buscando justo hacer ese link con la cuestión súper teórica a esta aplicación, a algo real, a una cuestión de los fluidos que no necesariamente hay que tenerles miedo, sino se puede hacer esa interacción entre ambas cosas. Es complicado, es paso a paso, lleva su tiempo, no es algo tan trivial ni tan, pues, tener resultados tan impactantes como las gráficas que mostraban hace ratito, pero creo que este tipo de descripción matemática, aunado con los datos que tenemos actualmente y con la cuestión de machine learning que estamos aplicando, puede llegar a dar buenos resultados. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, felicidades por tu trabajo. Cabe resaltar que algunas veces cuando presentamos trabajos de este tipo, las personas dicen, ay, pues eso para qué, ¿no? Eso no está ayudando a la gente, eso no es incidencia social. Pero cabe resaltar que sí lo es, ¿no? Que en realidad todo este tipo de conocimiento que se está generando en un futuro ayudará a la gente de alguna manera, predicción de huracanes, predicción de algunas sequías, predicción de algunas otros tipos de cosas, ¿no? Y cabe resaltar que a pesar de que se ven ahí ecuaciones, a lo mejor por ahí tienes algún teorema, algunas ecuaciones y algunos desarrollos, son muy importantes y cabe resaltar que se valora mucho también en esta parte teórica que aporta mucho. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Yo tengo una pequeña duda. Ahorita mencionaste que, o sea, presentaste lo que sería tu modelo analítico, las ecuaciones, todo esto, pero mencionaste que quieres vincularlo con algunos modelos de machine learning. ¿En qué sentido? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué? Todo eso, ¿no? El origen del proyecto básicamente era un lado totalmente teórico y el otro es utilizar la parte de los datos de la estación meteorológica de aquí. Lo que se busca es básicamente resolver estas ecuaciones numéricamente y hacer una comparación con los datos actuales. En este caso, para este trabajo, se está fijando en fluidos que están en rotación enfocados a lo que serían huracanes. Entonces, lo que se está buscando es efectivamente si esos pequeños efectos o esa relación entre la parte numérica, que bueno, la parte numérica como tal, hay que recordar que esta es una pequeña definición o una pequeña modelación de esa cuestión teórica. Faltan varios efectos que ahí es donde queremos ver con la cuestión de Machine Learning, si efectivamente esos efectos que se añaden provienen de estos efectos disipativos, que así se llaman, o bien si vienen de otros, ¿no? O sea, como el aire, como la contaminación, como ciertas temperaturas que también puede afectarnos, las masas, las corrientes, o sea, como que es bastante ambicioso, lo sé, pero por ahí queremos ver o llegar. Okay. Gracias. Gracias. Hola, ¿sí te escucha? Sí, Ah. sí, se escucha. Solo una pregunta, ¿tú propusiste un modelo o copiaste un modelo para resolver la viscosidad de turbulencia del fluido? Aquí se hace una fundamentación cinética, o sea, puramente
física y matemáticas. Usualmente en la literatura esto no existe. La forma en que existe se le añaden términos. Cuando un fluido está girando es el efecto Coriolis y ciertas fuerzas y se añaden esas ecuaciones como agregados. En este caso estamos haciendo la deducción total a partir de la ecuación de Boltzmann, el momento angular, y en esa construcción de las ecuaciones diferenciales, parciales, es donde se están saliendo esos efectos. Entonces, como tal, teóricamente, la forma en que se construye esto no existe. Usualmente se agregan esos términos como dice, bueno, está esta fuerza, entonces así afecta y así, pero esta parte de la deducción como tal no está. Gracias. A ti. Muchas gracias. Gracias. Te toca. ¿Qué pasó? A ver, espera. Ahí está. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Martínez y voy a presentar los resultados del proyecto liderado por la maestra Lorena Pedraza. Primero, básicamente el título se resume en valorización de residuos orgánicos y nos centramos básicamente, el proyecto se centra en un problema que existe que es de gran magnitud, ¿no? Que es el tema del sargazo. Entonces, el primer residuo que queremos en este caso atacar o valorizar es el sargazo. Entonces, lo primero es identificar qué tecnología o qué proceso es el más adecuado para poder valorizar el sargazo, ¿no? Y eso va a depender muchísimo de dos factores muy importantes, de la composición y del producto de interés. Primero, en cuanto al producto de interés, el sargazo, revisando su composición química, pues nos puede producir en este caso un tipo de combustible líquido, ¿no? Si nos referimos en este caso al sargazo para poderlo transformar a un producto sólido, no sería adecuado. ¿Por qué? Porque el problema es que el sargazo tiene una gran cantidad de humedad y eso hace que cualquier proceso termoquímico para revalorizarlo y transformarlo en un producto sólido sea altamente costoso y el proceso no sea rentable. De esa forma, nos enfocamos a un proceso, en este caso que es la liquefacción hidrotermal, que es un proceso termoquímico que aprovecha la humedad o el agua que tiene en este caso el residuo, que es el sargazo, y lo utiliza a favor de es decir, el agua ya elevando la temperatura a esas condiciones que ven ahí, de 270 a 380, y esas condiciones de presión, el agua funciona como un agente craqueante y como el sargazo está compuesto de polímeros, en este caso de hemicelulosa, lignina, pues lo craquea y lo convierte en este caso a compuestos que son básicamente compuestos aromáticos o de cadenas lineales o como comento aromáticos, ¿no? Entonces, finalmente lo que pudimos hacer ahorita como avances o como resultados que tenemos es que ya pudimos arrancar en uno de los componentes de la biorefinería que tenemos, que es el reactor de liquefacción hidrotermal. Para el reactor de liquefacción hidrotermal, pues básicamente utilizamos sargazo y presurizamos el reactor, en este caso a 4 megapascales, y trabajamos en este caso a dos temperaturas, 320 y 340 grados centígrados. En cada una de las condiciones obtuvimos un rendimiento de bioaceite, que si hablamos del bioaceite básicamente es una composición muy similar a lo que es en este caso algún combustible que utilizan el diésel. Entonces básicamente pues puede ser utilizado como combustible, ¿no? Entonces, obviamente siguen siendo rendimientos muy bajos y la idea es básicamente a partir del reactor, de su operación, pues encontrar un modelo cinético para poder predecir bien las composiciones de los productos deseados, optimizar el proceso e incrementar los rendimientos. De manera simultánea lo que hemos estado haciendo es sintetizar una cadena de suministro. ¿Por qué? Porque finalmente si sabemos que uno de los productos de interés en este caso es el bioaceite, que es un combustible de interés, pues la idea es la zona afectada, que en este caso que es el Caribe, pues proponer una cadena de valor, ¿no? ¿En qué sentido? De que nosotros podemos en este caso diseñar biorefinerías que sean capaces de poder en este caso tomar el sargazo, transformarlo a bioaceite y poderlo utilizar en este caso para un fin particular. El fin particular que estamos considerando ahorita es como en la zona del Caribe hay puertos y básicamente el combustible es viable para utilizarlo para los barcos, pues que se pueda en este caso in situ utilizar, procesar y utilizar, ¿sí?
Entonces, la cadena de suministro tiene como propósito definir en qué posición pondríamos las biorefinerías, qué flujo se tendría que tratar, eso satisfaciendo la demanda básicamente de los puertos, ¿no? Considerados. Algo muy importante es que el sargazo, pues hay en este caso una fluctuación en cuanto al inventario, ¿no? No es constante. Entonces, la idea es tener otra biomasa adicional para poder compensarla y mantener en este caso la demanda cubierta. La otra biomasa que estamos considerando básicamente son residuos orgánicos, ¿no? En este caso de zonas de restaurantes, zonas hoteleras, etcétera, ¿no? De tal forma de que estamos formulando un modelo de optimización que lo que nos permita es definir para una demanda que es variable con respecto al tiempo, definir cuánto tengo que procesar en este caso de sargazo y de materia orgánica para poderla satisfacer. Pero al mismo tiempo, el modelo va a permitir optimizar las condiciones de operación de cada una de la biorefinería. Es decir, los principales grados de libertad que tendríamos aquí serían, en cuanto a la biorefinería, las condiciones de operación, ¿no? Presiones, temperaturas, flujos, que del flujo sería la relación, en este caso, residuos orgánicos, sargazo, ¿sí? La idea aquí básicamente es que el modelo nos permita procesar todo el sargazo que llega y lo que haga falta para satisfacer la demanda, tomarlo de los residuos orgánicos, ¿sí? Otra cosa muy importante, ¿no? Estamos considerando también para el diseño propio de la cadena de suministro que sea diseñada a partir de aspectos económicos, ambientales y sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la premisa de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, económico, porque es importante, ¿no? Porque queremos que el proceso sea rentable, que tenga un menor costo y mayor beneficio, ¿no? En el tema ambiental, obviamente, es un proceso endotérmico, es decir, va a tener una penalización energética. Y obviamente la fuente energética va a salir de un combustible fósil. Eso me va a generar en este caso un impacto ambiental, ¿no? Entonces también existe una penalización por eso, ¿no? Y la parte social es importante porque es un proceso, en este caso, que opera a presiones elevadas, ¿no? Entonces es importante también compensar las condiciones de diseño con respecto a estas tres métricas, ¿sí? Otra cosa muy importante es que esto se está, en este caso, trabajando de manera simultánea con la parte de las condiciones de operación, ¿no? De tal forma de que al final nosotros vamos a tener en este caso una cadena de suministro que va a operar en este caso de manera óptima, porque básicamente estamos haciendo un proceso de optimización. Y la otra es que actualmente pues ya contamos con un modelo formulado, ¿no? Es un modelo de optimización multiobjetivo que es capaz de decirnos, actualmente es un modelo multiperiodo, nos define en este caso para cada tiempo, en función a la demanda, cuánto tenemos que procesar de cada uno, ¿no? De residuos orgánicos y de sargazo, ¿sí? Y otra cosa en la que estamos trabajando también es que la biorefinería, pues ya ahorita tenemos un avance muy significativo, ¿no? En cuanto a la instalación. Actualmente la biorefinería está instalada o está configurada para producir bioetanol a partir de olote, ¿no? Entonces ahí estamos tomando otro residuo, ¿no? Que es el olote y transformándolo a bioetanol. La biorefinería actualmente ya nada más le falta, básicamente para que esté operativa, instalar dos procesos de separación, en este caso la destilación y filtración, y empezar a hacer las pruebas y poderla arrancar, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, también se ha estado trabajando de manera simultánea, en este caso la maestra Lorena y colaboradores, con colección de microorganismos, ¿no? Me comenta la maestra Lorena que ya tienen actualmente identificados del sargazo 60 microorganismos y de esos 13 ya fueron caracterizados y son pertinentes para producción de bioetanol, ¿sí? Y por mi parte sería todo. Gracias. 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 Yo tengo dos preguntas. Muchas gracias. Felicidades. La primera, si entiendo bien, queda materia orgánica que no se explota, digamos, hay un residuo de materia orgánica cuando termina la extracción de aceites y el biochar, aquí agua, en esta ¿no? parte, Ajá. exacto, una fase sólida. Sí, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Eso todavía no llegan a eso? Todavía no estamos en eso, pero regularmente lo que se hace es que a ese biochar se le hace algo que se le conoce como pirólisis. En este caso es otro tratamiento termoquímico para transformarlo a otro biocombustible. ¿Sí? Okay. Esa es otra cosa que se puede hacer, nuestro proceso. Y dentro del diseño de la cadena de suministro, veo, por lo menos aquí, que parte de que el material ya está en planta, ¿no?
Está, no, de hecho, ay, perdón. Sí, y mi pregunta tiene que ver con justo el análisis económico y de impacto ambiental, incluso social, ¿no? De hacer llegar la materia hacia las biorefinerías, porque parece que ahí hay un costo significativo de hacer el acopio de toda la materia orgánica cuando llega a tierra, ¿no? Entonces, la pregunta es si eso lo están contemplando o el análisis de factibilidad en estos 3 áreas, económico, social y ambiental, lo están considerando solo a partir de que la materia ya está en la biorefinería. Sí, de hecho, se considera, así como está la superestructura, se considera que la materia está en los sitios de recolección. Entonces, faltaría agregar un costo por recolectar el sargazo. Pero al mismo tiempo, esta perspectiva lo que nos hace también obtener como resultado es dónde pondría los centros de recolección, ¿no? Porque también algo que se está optimizando son las rutas, ¿sí? Al mismo tiempo de que optimizas los lugares donde vas a hacer la recolección, o sea, la posición, también estás optimizando también las rutas. Lo pregunto sobre todo porque, digo, no sé si lo tienen contemplado, pero a lo mejor hacer ahí un trabajo conjunto con el área de estudios empresariales, en donde se pudiera sumar justo toda la cadena de valor, desde la llegada del material al punto de inunda, ¿no? O incluso, por ejemplo, en el caso del olote, las áreas de producción y de desecho, ¿no? Porque a lo mejor es un tema de factibilidad es llegar ahí a la biorefinería e incluso esa información les puede ayudar a definir en el mapeo donde podría estar una biorefinería idealmente desde el punto de vista financiero y de la logística. Gracias. 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 ¿Sí? Yo tengo una pequeña duda con respecto a la biorefinería. Ajá. Lo mencionaste sobre la parte ambiental, de que a la hora de hacer la refinación de lo que sería el sargazo, uno necesita energía, ¿no? Y entonces al final es endotérmico, entonces tengo que meter energía que viene de combustibles fósiles. Pues mi duda es, ¿han considerado el hecho de tratar de hacer lo más verde posible toda su cadena de valor, por ejemplo, con el uso, qué tan factible es usar energías renovables en todo el proceso? Sí, de hecho, varias de las estrategias que se tienen definidas para bajar costos, que eso nos va a permitir bajar cargas térmicas, incluso servicios auxiliares y bajar impacto ambiental, en el reactor simplemente, ¿no? Las temperaturas que opera son 270, 380, entonces la corriente de salida, lo que estamos planteando es recircularla, precalentar la corriente de entrada, con eso bajamos servicios auxiliares, con eso bajamos costos y bajamos impacto ambiental, ¿no? Entonces, sí están inmersas estrategias de integración térmica y integración másica para poder hacer esa reducción. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Muchas gracias, Juan. Sí, gracias. Gregorio Juárez. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Yo soy Gregorio y vengo a representar el equipo de trabajo del doctor Iván Quevedo, que actualmente está de año sabático en Canadá, entonces me tocó aventarme aquí el round, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, actualmente estamos trabajando con la extracción de carbohidratos de polisacáridos estructurales, la fracción de carbohidratos de biomasas lignocelulósicas y marinas, ¿no? El caso de plantas, vegetales, etcétera, y de sargazo en particular. Y con estos carbohidratos lo que estamos intentando es encapsular fertilizantes que sean de liberación controlada para mejorar su eficiencia en el campo, ¿no? Todo esto viene porque, bueno, ya sabemos que actualmente la población está creciendo de una manera exponencial. Apenas hace como 15 días salió la noticia de que alcanzamos los 8,000 millones de personas en el mundo y parece ser que no se va a detener a corto plazo. Entonces, bueno, la demanda de fertilizantes en las prácticas agrícolas se ha disparado, ¿no? Esto tiene una desventaja, o sea, sí se mejora el rendimiento de los cultivos, hay más alimento, etcétera, pero gran parte de esos fertilizantes se filtra o permea hacia los cuerpos acuíferos y causan una contaminación a largo y mediano plazo, ¿no?
Entonces, la idea que tenemos nosotros es encapsular estos fertilizantes para que sean retenidos en la tierra, tengan una mejor, un tiempo de actuación mucho más lento, que sea capaz de ser absorbido la mayor parte por las plantas y aprovechado. De esta manera mejoramos la eficiencia y, bueno, reducimos costos, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, evitamos los problemas de contaminación a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo actualmente? Bueno, tomamos la materia vegetal o lignocelulósica y gracias al equipo de la maestra Lorena Pedraza ya sabemos cómo tratarlos para obtener esos polisacáridos, ¿no? A partir de sargazo obtenemos alginato, fucoidano y celulosa, y a partir de los residuos vegetales obtenemos celulosa, lignina y hemicelulosas. Una vez que tenemos estos materiales, bueno, los mezclamos se hacen reaccionar con un compuesto que se llama ácido metacrílico o metilmetacrilato, que es un compuesto capaz de formar una red y poder atrapar el fertilizante. Una vez que se hizo la mezcla y se hizo esta emulsión para tener la cápsula, lo generamos a través de un proceso de secado por aspersión, que es un secado que nos permite obtener polvos y polvos de un tamaño muy bien definido. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita que hemos obtenido, bueno, ya sabemos extraer carbohidratos, ya sabemos hacer la polimerización de la matriz del fertilizante y ya logramos encapsular urea en este caso. Y bueno, en la imagen de microscopía electrónica de barrido vemos que se forman las esferitas con poros, lo que nos indica que vamos por buen camino, ¿no? Un análisis de espectroscopía de infrarrojo pues nos da idea de que estamos generando la polimerización y la encapsulación de la urea, ¿no? Y la distribución de tamaños pues nos dice que prácticamente estamos entre 4 y 5 micrómetros el tamaño de cada una de estas capsulitas. Luego que pues estamos obteniendo un producto bastante homogéneo, ¿no? Actualmente estamos empezando a trabajar la parte aplicativa, o sea, utilizarlo en un sistema modelo para poderlo, para evaluar si realmente se mejora la eficiencia de liberación de urea, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusiones, ya sabemos tratar la materia vegetal, la materia marina, sabemos obtener los productos o los polisacáridos de interés y sabemos hacer los procesos para encapsular y actualmente solo nos falta la parte de evaluar la funcionalidad de estos productos. ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿Alguien? Bueno, felicidades por tu proyecto, es muy interesante. Cabe resaltar que, bueno, la zona donde vivo es una zona productora de maíz y los productores de maíz están quejándose mucho de que los fertilizantes han subido de precio y algunos de ellos han preferido no sembrar porque la inversión a veces es mucho mayor que lo que ellos lo pueden vender y dicen, no, pues mejor no invierto porque estoy perdiendo, ¿no? Mi pregunta es hacia ese, si esta investigación que estás haciendo va a hacer que este tipo de fertilizantes sean mucho más baratos. Es mi pregunta. Desafortunadamente tenemos un problema en esa parte. Se sabe que este tipo de fertilizantes ya existen en el mercado, pero son muchísimo más caros, ¿no? La idea que tenemos es, bueno, utilizar residuos orgánicos que podrían abaratar el costo y la cantidad que tienes que utilizar, ¿no? En vez de utilizar a lo mejor 10 toneladas, a lo mejor tienes que utilizar 2 o 3. Entonces ahí podrías tener el impacto en la eficiencia, ¿no? Sí, por costo, yo no sé si a largo plazo, haciendo más investigación, teniendo mejores procesos, mejores mecanismos de polimerización, etcétera, podamos llegar al momento en el que este tipo de fertilizantes sean mucho más económicos, ¿no? Digo, esperemos que sí, para que pues, pueda realmente tener una incidencia social. Gracias. Gracias. Además, muchas gracias. Gracias.
De nada. Pues buenas tardes, yo soy Esther Ramírez y les voy a presentar un proyecto en el que estamos colaborando la maestra Lorena Pedraza y yo, que soy la directora técnica del proyecto, responsable técnico. Pues bueno, el objetivo general es generar nanopartículas metálicas que tengan propiedades bactericidas y que sean incorporadas en un textil. En realidad, sí hay nanopartículas que han sido incorporadas en textiles, pero no han sido producidas por métodos verdes. Como bueno, en relación con los dos proyectos que presentaron anteriormente, también es un protagonista aquí el sargazo, porque vamos a utilizar el sargazo para utilizar alguna sustancia que contiene para reducir un compuesto químico y generar nanopartículas metálicas, es decir, por métodos verdes producir estas partículas. Nosotros, como tenemos experiencia en la generación de partículas en medio orgánico, pues usamos esa experiencia y quisimos partir de esa metodología para obtener las partículas metálicas en medio orgánico y que sean nuestro modelo para obtener determinados tamaños de partícula. También estamos colaborando con personas de diseño textil. Ellos, por ejemplo, nos proporcionaron textiles que sean, en inicio queríamos que fueran textiles que fueran naturales como el algodón. Ellos sugirieron, por ejemplo, fibras de bambú. Ya vimos que esas fibras de bambú en realidad sí tienen un elevado costo, por eso ya descartamos la opción de 100% fibras de bambú y ahora tenemos esa relación 50% fibras de bambú y 50% algodón. Entonces incorporamos esas partículas. Sin embargo, por ejemplo, vimos que partículas obtenidas por medio orgánico tienen relativamente tamaños elevados todavía de partícula, y haciendo uso del extracto de sargazo para generar estas, obtuvimos tamaños adecuados. Sin embargo, todavía tenemos problemas con algo del extracto, ya que tiene alto contenido de sales. Para eliminarlas, pues también tendremos que hacer varios lavados del sargazo, entonces eso también consistiría en alto consumo de agua. Estamos viendo la posibilidad de utilizar ahora esponjas con otro proyecto asociado para eliminar también algunos elementos metálicos que contiene el sargazo y poder saber exactamente a qué nivel de pureza tendríamos que utilizar este extracto. Y bueno, por el momento aquí se presentan algunas micrografías de que son nuestros modelos del textil sin las partículas del sargazo. Y por ejemplo, las personas de diseño textil hacen un trabajo de escrudado del textil para que puedan ser mejor incorporadas las partículas. También ya que al final obtenemos ya cierta dispersión de partículas. Esto vemos que en la literatura hay algo parecido con el algodón, pero no con fibras de bambú. Y bueno, todavía estamos en proceso de hacer una mejor distribución de tamaño de partícula y también obtener exactamente el procedimiento para obtener el extracto adecuado. Ahorita se hizo un diseño de experimentos para tener hasta el momento, ahorita el mejor procedimiento para obtener este extracto, pero todavía después de eso necesitamos incorporarlo al textil. Y por ejemplo, este es el primer año del proyecto, ya en este segundo año se iniciará con la selección del producto textil al que se le va, a utilizar, ¿no? Este tipo de textil en algún producto final. Todavía no lo tenemos, nosotros simplemente tenemos el textil y vamos a incorporar esto poco a poco hasta que tengamos la concentración adecuada. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, felicidades, doctora, es muy interesante el caso. Bueno, las telas para cuartos limpios, que son aplicaciones estoy entendiendo que es para que aloje menos partículas contaminantes en la tela, ¿cierto? Por ahí. Bueno, en realidad buscamos para la aplicación que sea antibacteriana algún producto. Ajá. Sí, porque hay toda una línea, digamos, de textiles para cuartos limpios, pero son telas sintéticas, o sea, cuartos para, por ejemplo, de quirófano, de pintado automotriz, de laboratorios alimenticios, etcétera, ¿no? Y yo, bueno, me parece por la información que tengo que quizá un área sería para el tratamiento o la atención de pacientes, digamos, con escaras y etcétera, ¿no? Quizá el reto, y esta es la pregunta, sea el tema precisamente de la duración de los materiales que compiten en este momento con los sintéticos que tienen pues una duración ya muy probada, ¿no? Aunque quizás sean poco amables, por ejemplo, con el cuerpo, con la piel, etcétera. En ese sentido, ¿tienen por ahí algún análisis o lo contempla el proyecto de comparar desde el punto de vista económico el proyecto o la tela, digamos, y de duración
con respecto a lo que ustedes están haciendo? Pues no tenemos. Inicialmente sí se pensaba esa aplicación, pero ya hablando con las personas de biomédica nos dijeron que hay muchos estudios asociados que harían que esto se prolongara y en realidad, o sea, no tenemos a la gente que colabore en ese sentido. Incluso ellos dijeron, nosotros no es demasiado estudio que requiere cuando el textil está en sería contacto buenísimo. con heridas y es de ese tipo. Pero dijeron, los de diseño textil dijeron, bueno, podemos ver alguna otra opción que no esté tan en contacto, por ejemplo, batas en laboratorio, algo así que no esté directamente en contacto con la piel. Eso lo excluimos ya definitivamente. Sí, porque de ese lado ya el mercado tiene un montón de ofertas. Sí, sí. Ajá. Incluso casi como aerogeles que ya están en contacto con la piel y hacen también la aplicación que son antibactericidas y también ayudan a regenerar el tejido, o sea que estamos lejos de eso todavía. Nosotros esa aplicación no, ya la descartamos. Sí, a ver si se animan. César. Hola, doctora. No, una aplicación potencial podría ser en agricultura porque a veces ponen, o sea, ponen plásticos como en forma de, como de U para retener la humedad, pero luego esos plásticos no son biodegradables y en este caso sí podría ser y utilizar la acción antibacterial o así de, pues de la tela, ¿no? Ay, sería. Ahí luego platicamos. Ah, sí, es cierto, para poder. Sí, luego comentaremos, platicamos. muchas gracias. Sí, gracias. ¿Nadie más tiene alguna duda, aportación? Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. La última presentación de Juan Manuel Núñez. No, prometo no entretenerlos mucho. Gracias. Bueno, en mi caso, les voy a platicar a nombre de un gran equipo en términos de un proyecto que fue financiado en el periodo, digamos, en la convocatoria 2019 y que para mala suerte de varios de los que estamos aquí, pues justo en el día en que nos iban así, pero literal, entregar el dron de, a ver, pruébenlo cómo funciona, pum, nos mandaron a casa y no lo volvimos a ver hasta julio del 21. Y entonces, en general lo que hicimos fue, creo que ese es el principal resultado, como reorientar la investigación de tal manera que pudiéramos generar productos, atender a los objetivos y buscar fondos que nos permitieran como prolongar el tiempo. Entonces, lo que originalmente estaba acotado como evaluar la apropiación de la tecnología de un dron muy particular que ahorita les platico qué características tiene en proyectos en torno a la sustentabilidad. Digamos que se volvió en una revisión amplia de cómo este tipo de tecnologías se interrelacionan con la sustentabilidad. Entonces, una de las cosas que sí hicimos y hemos repetido todos los años es a los alumnos involucrados y algunos colaboradores, dimos un curso de Bibliometrics. Bibliometrics es un software para hacer revisión bibliográfica y a partir de eso se pueden hacer como varios tipos de revisiones, ¿no? Unas como en temas muy particulares o otras de campo como muy abierto. La primera hicimos una de campo muy abierto que fue una publicación en una revista de las pocas, JCR, que es todavía en español, que hace una revisión de la aplicación de drones en relación a la sustentabilidad y sus áreas. Y de ahí identificamos como dos temas importantes. Uno es que el tipo de drones del cual estamos hablando, digamos, tiene como permeado muy poco sus aplicaciones, sobre todo en el ámbito más social en relación a la sustentabilidad. Es decir, la mayoría de estos drones se utilizan para revisiones en energía eléctrica, para ductos, para agricultura, para a lo mejor monitoreo de biodiversidad, pero no para la gestión territorial, por algunas características que ahora les platico. Entonces, esencialmente el primer año hicimos eso, una revisión de cómo el dron que teníamos se insertaba. Y eso les digo, salió en una publicación. Y la otra, una revisión muy específica de cómo justo este tipo de drones se insertan en procesos más sociales y comunitarios. Y con eso hicimos una propuesta para la convocatoria Frontera CONACYT de este año, que esperamos el siguiente nos la den, y entonces pues tendríamos como garantizados por lo menos otros siguientes 3 años. En el segundo año que sí tuvimos ya el dron, lo que hicimos fue como probar el performance del mismo. Es un diseño propio de Lineat, que justo por la pandemia tuvo como la chance de volverse a revisar varias veces. Entonces, quien estuvo a cargo, digamos, del diseño propiamente del dron, pues digamos que
tenía en su cabecita un tipo de dron en febrero del 20 y en junio del 21 era un dron completamente distinto, que la verdad es que resultó mucho más eficiente en términos de el cubrimiento, en términos de las condiciones a las cuales puede volar, en términos de las veces que se nos cayó y lo volvieron a hacer y ahí sigue volando, está acá, ahorita si quieren lo vemos. Es decir, hicimos algunos ejercicios, uno, porque Dani se consiguió un amigo que tenía un terreno en Tepoztlán, entonces en junio del 21 ya con la primera vacuna dijimos, pues vamos y lo probamos por primera vez porque ya no surgía volarlo. Hicimos un vuelo en una zona, digamos, montañosa, si todo el mundo ocupa más o menos esa zona. Con ese primer vuelo diseñamos una metodología de cómo procesar la información. Una buena parte de lo que tiene este dron es que está, digamos, dotado de una cámara multiespectral, es decir, una cámara que tiene la posibilidad de medir diferentes regiones del espectro electromagnético, y eso permite generar una serie de productos. Pero su procesamiento para generar un producto, pues digamos que conlleva una serie de tecnologías. Entonces, con ese primer vuelo, lo que hicimos fue como diseñar la metodología de cómo hacer ese procesamiento. Para rápido es que volamos primero con una imagen como esta que está acá, que es digamos una imagen RGB, con una resolución muy alta, y luego se obtienen las imágenes, que son 5 multiespectrales, y se hace un proceso, digamos, de, además del mosaico, de ortorrectificar las imágenes, de tal manera que se utiliza esta como referencia y todas las demás se ponen encima, se remuestrea y entonces se genera un único producto, un solo stack, digamos, ¿no? Eso mismo lo probamos en la Lacandona, que piensen que eso es como más o menos a 160 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de casi 30 kilómetros. Eso es muchísimo, o sea, es un dron que ya no se ve, pero que sigue volando y la verdad es que lo hizo bastante bien. Luego, en este año hicimos otro vuelo en un lugar que se llama Los Humeros, que es una geotermoeléctrica en Puebla, Veracruz, que está casi a 3,000 y tantos metros de altura, y también voló bastante bien. Entonces, digamos que tenemos una producción de productos técnicos que están basados en esta metodología, que van a ser publicados, esperamos, el siguiente año, en referencia al performance, ya no a la evaluación de las condiciones. Y en el tercer año, lo que hicimos fue, uno de nuestros colaboradores originales era Salvador Carrillo, seguramente muchos de ustedes lo conocieron. Él era como un punto focal contacto en el ICIA. Con su fallecimiento eso digamos, se rompió un poco, con el COVID eso también se rompió un poco. Entonces lo que hicimos el año pasado fue justo retomar las materias que Salvador daba en términos de sistemas de información geográfica y sobre eso meternos a un proyecto que el año que entra, de hecho, ahorita acabo de hablar con la gente, tienen un proyecto por construir un plan de manejo para un sitio que se llama La Sabana en Jaltepec. Si todo el mundo ubica, La Sabana es una plantación forestal producto de una reubicación de una comunidad por una presa que estaban haciendo. Es decir, estas cosas que sucedían en el México de los 60s, de los movemos de aquí y luego vemos cómo les hacemos. Les pusieron una plantación, nunca despegó, y la verdad es que la comunidad como que se desarrolla de espaldas a lo forestal porque no es su actividad. Y entonces tienen la inquietud de hacer un plan de manejo. Hicimos como varios talleres con algunos profesores y alumnos. Y el proyecto que está, digamos, pensado en Frontera para CONACYT es básicamente cómo hacer el proceso de ordenamiento comunitario incorporando, digamos, el dron como un elemento más, ¿no? Entonces, esta revisión de la que les hablaba sirvió un poco para eso. Y la otra salida que tenemos, estamos en ese proceso de evaluación, ya casi nos dicen que sí. Hay una iniciativa que se llama Flying Labs, que es una serie de laboratorios, como un consorcio, digamos, de organizaciones que tienen drones y se dedican a hacer proyectos en dos sentidos. Unos comunitarios, un poco como lo que les acabo de platicar, y otros que están más bien en la beta de lo económico, digamos, de cobrar por hacer consultoría. Eso lo estamos haciendo junto con el Geolab y Economía. Gracias, Gama, porque nos sirvió perfecto. Es decir, la idea con eso es que tengamos una especie como de incubadora de drones en la universidad. Ya sé que hay en varios lugares en arquitectura, hay gente que trabaja con drones, los ingenieros tienen uno. Aquí hay, digamos, toda una trayectoria de hacerlo, pero la idea es como empezar a hacer un consorcio que vaya echando mano de quien se vaya necesitando en términos de, a veces se necesita un componente más comunitario y entonces aquí hay muchos elementos para hacerlo y la tecnología simplemente es como un respaldo de eso, pero a veces no, a veces, digamos, es una consultoría donde lo técnico es muy importante, ¿no? Entonces, básicamente este consorcio lo que evalúa es que uno tenga el capital humano y también técnico y físico, digamos, de drones, para formar parte de su consorcio. De serlo, seríamos el primer laboratorio en el país y eso sería como de gran orgullo.
Y bueno, eso les decía al principio, ¿no? Es decir, este proyecto en general lo que hizo fue como autotransformarse, no olvidar para qué fue pensado. Creemos que hacia el siguiente año vamos a hacer varias de las cosas que originalmente estaban pensadas acá, y eso, bueno, es con un buen de colaboradores dentro de la universidad y sobre todo con un buen de estudiantes también. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, ¿Alguien si es que tiene alguna pregunta? ¿No? pues te lo regreso. Pues muchas gracias. Así que vale. Y ahorita Eduardo va a dar unas palabras de cierre. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir a esta sesión. Estuvo con nosotros nuestro vicerrector, ¿sí lo vieron un ratito? Al cual le agradezco, ¿no? Que haya venido a escuchar estas pláticas. Y pues bueno, ya estamos terminando el año. Hay muchos proyectos que cierran, ¿no? Levante la mano, ¿quién son los proyectos que cierran? Y yo quisiera felicitarlos por este gran esfuerzo, por los resultados obtenidos. Sabemos que estas investigaciones no paran, ¿verdad? En realidad no terminan aquí, sino que realmente tienen sus etapas. Este es el cierre de una etapa. Yo sé que cada uno de ustedes va a seguir con muchas de estas temáticas. Y bueno, ustedes saben que el instituto es uno de estos espacios donde ustedes pueden continuar trabajando, ¿no? Y siguiendo sus investigaciones. Y bueno, también tenemos proyectos que están pues en proceso, ¿no? A la mitad, con un cierto grado de avance. Levanten la mano. Excelente. Y bueno, seguirlos animando a que, bueno, ya nos estamos recuperando de pandemia. Nos pegó muchísimo, ¿verdad? A varias de estas investigaciones. Esperemos que ya la pandemia vaya quedando atrás, ojalá, y que ya estemos en la regularidad por completo, ¿no? De nuestros proyectos. Y pues bueno, hay nuevos proyectos que arrancan. Este año, si ustedes observaron, hay 4 nuevos proyectos, ¿no? De 4 investigadoras, lo cual nos da muchísimo gusto. Y al final, entonces, el instituto, no solamente somos los que estamos adscritos a él, los que pertenecemos como claustro, sino siempre hemos visto el instituto ampliado con todos ustedes, ¿no? Con sus proyectos, con la interacción que tienen con el mismo, ¿no? Bueno, aquí también Aleti está con nosotros, le damos la bienvenida, nuestra nueva directora divisional de Humanidades y Comunicación. Este año, bueno, yo cierro esta etapa como director del instituto, ya que nuestro vicerrector me ha invitado y el rector también a estar como director de la DICAT. Y bueno, estamos... Gracias. Y estamos en búsqueda de un nuevo director del INIAT. Entonces, todavía no lo tenemos, pero estamos confiados en que la persona que esté aquí a cargo, pues siga impulsando el trabajo del INIAT. Hace 4 años, cuando me invitaron a ser director del INIAT, ¿no? La encomienda era muy clara: crear un instituto que impulse la tecnología con una perspectiva inter y multidisciplinar, y que además sea un espacio donde no nada más los que trabajan aquí en el instituto, sino que otras áreas de la universidad se sientan identificados y que quisieran estar colaborando con nosotros. Y bueno, vamos avanzando. La verdad es que con la convocatoria hemos mejorado. Todos los proyectos son hechos en grupo. Tenemos la experiencia de tener ya vinculaciones no solo con las áreas de ingeniería, sino también con estudios internacionales, también con psicología, con educación, etcétera. O sea, creo que el experimento, si lo vemos de esa manera, ha funcionado. Yo creo que esa es la apuesta del instituto, ¿no? Pensar que la tecnología no es de una sola disciplina, sino que todos de alguna manera podemos colaborar. Entonces, yo les quiero invitar a básicamente 3 cosas. La primera es esa: no perder ese espíritu de trabajar en equipo, porque tenemos una gran universidad, ¿no? Y si unimos nuestras fuerzas y en la cercanía que tenemos en un solo campus, ¿no? Entre varias disciplinas podemos hacer cosas mucho más interesantes que otras universidades no podrían, ¿no? Y bueno, segundo, pues que ese trabajo interdepartamental lo sigamos fomentando. Ojalá que los que cierren proyectos más adelante se animen a tener proyectos con nosotros, ¿no? Que sigamos invitando a más colegas, ¿no? Que se unan en este esfuerzo. Y pues bueno, y como tercera invitación, la verdad yo siempre impresionado de todos sus resultados, del
de toda esta dispersión de conocimiento, de saberes, de temáticas que manejamos. Hay cosas muy interesantes, no perder de vista siempre la calidad de nuestras investigaciones, ¿va? Todo esto se tiene que reflejar en los mejores congresos, ¿va?, de investigación. Eso tiene que estar publicado en los mejores journals de investigación y también con una gran difusión de todo lo que hacemos, ¿no? Todo trabajo es valioso, desde cuestiones teóricas, como nos decía Alma, todo suma, hasta aquellos que tienen ya contacto con comunidades. No importa el grado de ese contacto, todos deben de ser de calidad, ¿no? Y todos deben de estar pues reflejados y publicados en lo mejor que se pueda, porque eso le va a dar más realce y seriedad a la universidad, al instituto y a todo nuestro trabajo, ¿eh? Entonces yo les invito a hacer ese esfuerzo. Yo sé que hay muchos muy buenos resultados, sé lo complicado que es también dedicarle a esa parte de la generación de productos de investigación de calidad, pero en cualquiera de las temáticas, todas necesariamente deben de caer en esa calidad que buscamos. Yo sé que ustedes lo van a lograr, ¿no? Y yo sé que vamos a seguir sumando para nuestra universidad. Entonces, muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto concluimos y les invitamos a que veamos el segundo tiempo del partido, ¿no? Y además a disfrutar de un pequeño convivio que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. ¿Ah? Gracias. Gracias a todos. Adelante. Ya no hay nada.